reflexionemos también en esta tarde. Nos importa el futuro, nos importa el porvenir, nos importa crearnos un nombre. La publicidad nos trae diferentes formas o métodos que usan las grandes compañías multinacionales. Los grandes concesionarios de automóviles a cada momento están haciendo lo que llaman un report. Y esto no es más que determinar a través de los estudios y a través de los reportes de los consumidores sobre alguna falla de la cual puedan adolecer algunos vehículos. Y a cada momento encontramos que marcas como la Honda, la Toyota, la Nissan, la Chevrolet y tantas otras que ustedes conocen, a cada momento están llamando y diciendo, miren, 1,5 millones de automóviles, marca tal cual, que fue construido entre el año 2003 y 2007, estamos invitando a que ese 1,5 millones de vehículos vayan sus dueños con ellos a los distintos concesionarios y le vamos a hacer una corrección gratis. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque ellos quieren mantenerse en un nombre. Ellos prefieren perder miles de millones de dólares, o no perderlo, sino reembolsarlo dentro de lo que es el programa de reparaciones de fallas, porque a ellos les importa mantener una reputación. Ellos no quieren que por ahí se diga que la marca tal o cual tiene una falla, no compren esos vehículos porque pueden hasta perder la vida en accidentes por las fallas, y así ha ocurrido fallas que han costado vidas humanas, y ellos están dispuestos a reparar esas fallas porque a ellos les importa el futuro. Ellos no están creándose un nombre para hoy, sino para la posteridad. Ellos quieren que su marca perdure para muchos años. Ellos pueden perder esos millones de dólares que han ganado porque ellos están enfocados en el futuro. Ellos dicen, podemos invertir tantos millones hoy, pero dentro de 10 años vamos a mantener esta reputación, y todo eso que se ha perdido se va a ganar con intereses. Ahora, dentro de su futuro espiritual, ¿cómo usted se planea? ¿Cómo usted se ve dentro de 4 o 5 años? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo usted se mueve en su entorno? ¿Cuál es su testimonio como esposo? ¿Es usted esposo que ama a su esposa? ¿Es usted una esposa que respeta a su marido? Usted como hijo, ¿es un hijo que obedece a sus padres? Hay reglas a seguir dentro del plano espiritual. Y de acuerdo a cómo nos movamos dentro del contexto actual en que vivimos, entonces habrá resultados. Seremos de bendición para otros. Otros podrán decir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de acuerdo al testimonio, de acuerdo a lo que estamos diciéndole sin palabras. Recuerden que el cristianismo práctico tiene más peso que el cristianismo teórico. El Señor está hablando de que el hombre prudente es un hombre que oye la palabra y las hace. Es aquel que Santiago dice que es un bienaventurado, aquel que es no solamente oidor, sino hacedor de la palabra del Señor. Esto implica un cristianismo práctico. Es muy fácil pararse en tal o cual lugar y hablar acerca de las virtudes del Evangelio. Ahora, ven después el producto con efectividad. El Evangelio le llega a la gente a través de tu ejemplo o a través de palabras. Con palabras no es fácil. Como dicen los hermanos puertorriqueños, con la boca es un mamey. Ahora, ¿cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es la práctica espiritual de la cual podemos llevar a otros para que este testimonio alcance a los demás? Aquel que construye sobre la roca es el hombre digno de imitar. Ahora, aquel que construye sobre la arena es aquel que es el que recibe la amonestación, el que recibe el encargo de nuestro Dios de que no podemos pensar en una vida movediza, una vida sin fundamento,
sino una vida en la cual Dios se agrade de vernos como sus hijos. Hay un pasaje que también encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 20. Es Pablo escribiendo a los Efesios y dice la palabra del Señor, Pablo hablando, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es el fundamento, por si no estábamos claros sobre cuál es el fundamento que debemos construir nuestra casa espiritual. Es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué habla Pablo de profetas y apóstoles? Y menciona a los apóstoles primero, siendo que los apóstoles vinieron después. El periodo apostólico fue posterior al periodo profético. Es que los apóstoles hablaron acerca de los profetas y lo mencionaron por nombre. No fue así en el caso de los profetas. Los profetas no mencionaron nombre de apóstoles porque vinieron muchos años, siglos antes de la época apostólica. Entonces Pablo dice: enfóquense en el fundamento de los apóstoles y también los profetas. Pero la principal piedra del ángulo es ¿quién? Jesucristo. Cristo es la cabeza de ángulo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Yo no sé lo que le habrán enseñado a usted por ahí, pero hay muchos que dicen que es Pedro el fundamento. La Biblia me dice que es Cristo el fundamento. Amén. No somos petrinos, somos cristianos. Entonces, Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo. La iglesia, cuando se mueve bajo este fundamento, tiene bases sólidas, tiene bases firmes, porque Cristo ha de ser siempre el fundamento de la iglesia. Hay muchos que se fundamentan en sus propios conocimientos. Hay personas que se mueven enfocados en su sabiduría. Hay personas que se mueven enfocados en los movimientos modernos, nueva era, relativismo, sincretismo religioso, y ponen todo esto como base, porque ellos dicen el saber, el hombre ha de ser perfeccionado a través del conocimiento. No, el hombre es perfeccionado a través de Cristo. Amén. ¿Cuántos perfeccionados por Cristo hay aquí en esta tarde? Aleluya. Debe la honra y la gloria a Él. Sí, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia que se mueve enfocada en Cristo es una iglesia que se mantiene firme. Aunque soplen los vientos de persecución, aunque soplen los vientos doctrinales, queriéndole distorsionar el verdadero cristianismo, cuando su fundamento está en Cristo, principal cabeza del ángulo, usted como iglesia, como casa espiritual, se va a mantener firme. Firme en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay un fundamento que se ha movido a través de la historia. Y en este versículo que nos trae el autor de la epístola a los hebreos, autor de los Corintios, el apóstol Pablo, habla acerca de algo que ocurrió mientras el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto. Digo, 1 Corintios capítulo 10, los versículos 2 hasta el 4. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Era Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. La roca era Cristo. Todos fueron bautizados. ¿Quién es que bautiza? En el nombre del Espíritu Santo. Bueno, la pregunta un poquito ansiosa.
El bautismo proviene de Dios. Amén. El bautismo te marca, te señala como nuevo nacido en el Señor. El ministerio de Cristo no fue bautizar, pero sí encargó a la iglesia de que bautizara en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yéndonos al contexto, yéndonos al pasaje que leímos, dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, y la roca era Cristo. Y esto es interesante lo que Pablo dice. Cristo en persona no estaba en el desierto, no se movió con el pueblo de Israel. Cristo no estuvo en el periodo del Antiguo Testamento en persona. Ahora, el Cristo eterno, la segunda persona de la Trinidad, estuvo desde el momento de la creación. Y eso es algo digno de alabanza. El cuarto hombre o el cuarto ser que estaba en el horno de fuego, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados a ese horno, y había un cuarto que los que estaban ahí decían que era parecido a hijos de dioses. Esa era la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo ha sido siempre. Cristo es eterno. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, habla del Cristo o del Verbo que fue en el principio. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era ¿quién? El Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice más adelante, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la vida? Cristo. Él mismo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, y yo soy la luz. Esa vida que era la luz de los hombres. Es aquel que en Juan 14 viene Felipe y le pregunta, pero enséñanos el camino al Padre, enséñanos al Padre, no basta, Señor. ¿Qué le dice Jesús a Felipe? Pero mira, Jesús está contigo, el Padre está contigo, Dios mismo está contigo, porque quien me vio a mí, ¿a quién vio? Al Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Denle la gloria al Señor. El Padre y el Hijo son una misma cosa. Dice la Biblia que Él es Cristo, es la imagen misma del Dios invisible. Quien vio a Jesucristo ya vio al Padre, porque Él y el Hijo y el Padre son una misma cosa. Entonces, del cual el pueblo de Israel bebió de esta agua en el desierto, era Cristo. La roca era Cristo. Los incrédulos, los que niegan la deidad de Cristo, tienen dificultad para entender esto. De Él bebieron en el desierto. Cristo estaba en el desierto porque Él es eterno. Ahora llega el momento en que este verbo, este Dios eterno, se humilla y se hace humano. Y nace a través de María, una mujer santa escogida por Dios, una mujer que había sido señalada, una mujer que había cumplido la devoción de constituirse en un vaso de honra para Dios. He aquí la sierva del Señor, dice María, hágase en mí conforme a tu palabra. María fue un instrumento de bendición para la humanidad, pero María no es el camino a la salvación. Ahora María fue bendita porque en su vientre nació el Hijo de Dios. Amén. Y de su vientre nació aquel que había de ser el Redentor del mundo. María ocupa un lugar importante dentro de la iglesia. María es el vaso que Dios usa para bendición, para traer salvación al mundo. Es un instrumento de gracia, pero no es un instrumento para ser adorado, tampoco venerado. Significa más o menos lo mismo. Ahora, ellos bebieron de esta agua espiritual. Ellos fueron saciados de esta agua espiritual. Esta agua espiritual está disponible también en el momento en que vivimos, en el tiempo de hoy. Es una iglesia
una iglesia que se movía en el antiguo pacto. Aunque etimológicamente la iglesia nace en Pentecostés, la iglesia nace el día en que el Espíritu Santo toma posesión de la vida de aquellos 120 que estaban en el aposento alto, pero ya Dios en su eternidad estaba pensando en la iglesia desde antes de que esto ocurriese, porque Dios estaba señalando a aquel cordero. Los profetas hablaron acerca de él, y en la caída de Adán y Eva en el Edén, ¿saben lo que ocurrió? Que cuando ellos caen en pecado, cuando ellos desobedecen, cuando ellos comen del fruto que estaba en el centro del huerto, porque Dios había establecido reglas, porque ese árbol significaba el conocimiento del bien y el mal, entonces sus ojos les fueron abiertos, pero ellos ahí se enteraron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió con sus vidas, lo que ocurrió con su vida fue que ellos cortaron hojas de higuera y hicieron cubrir su vergüenza. Pero Dios el Padre estaba mirando todo eso. ¿Y sabe lo que hizo? Que sacrificó un cordero que derramó sangre, un cordero que entregó su vida. Le fue quitada la piel